Sea muy bienvenido a la reparación de placas inverter. Soy Lauhander, ingeniero de formación y fundador de la profesión climatónico, que es la persona que repara cualquier placa electrónica de aire acondicionado, de cualquier marca, de cualquier modelo, aunque nunca haya visto la placa antes, y obtiene una buena facturación con este servicio. Soy especialista en placas electrónicas y aire acondicionado, y en esta clase te voy a mostrar cómo reparar placas electrónicas de aire acondicionado, inverter y aumentar de manera increíble tus ingresos mensuales. Cabe resaltar que esta es una oportunidad para pocos, solo para quienes estén dispuestos a aprender esta nueva habilidad y a ofrecer este servicio en su región, experimentando así un aumento sustancial en su facturación y alcanzando la tan soñada libertad financiera. Aunque no sepas nada de electrónica, aunque nunca hayas reparado una placa antes, después de esta clase dejarás de ser de los que descartan placas, que cambian una placa defectuosa por una nueva y pasarás a formar parte del grupo de profesionales que reparan estas placas. Profesionales raros y valorados en el mercado. Yo solo sabía lo básico, muy básico, por cuestión de programación de llaves de autos, ¿no? Pero ahí quien hace todo es el programa, ¿no? Solo tienes el trabajo de desmontar y montar. Yo no sabía ni qué era cada cosa, nada. Electricidad, por ejemplo, yo me quedaba mirando así y a veces me daba unos toques. Ni siquiera sabía cómo estaba el multímetro. No tenía ni idea de lo que era un diodo, no tenía idea de cómo era una resistencia, qué era, para qué servía, no tenía ni idea. Era un curioso. Yo trasteaba los aparatos de mi madre y entonces, como dicen, miraba un componente y me quedaba pensando, ¿qué haría eso, no? ¿Cuál era la función de aquello ahí? Y luego, con el paso del tiempo, fui agarrándole más gusto, pero antes solo era curioso. Agarraba una plaquita así y me quedaba perdido, no sabía nada, ¿cómo era? Vengo de la construcción civil, fui inicialmente ayudante de electricista, luego me convertí en electricista y finalmente llegué a ser encargado de toda la parte eléctrica. Creo que hoy, solo quedándome en casa aquí, creo que fácilmente se pueden hacer 5,000 reales al mes. No puedo mentir, ¿no? Pero creo que así estoy entre 3 y 5,000, sin hacer nada, por así decirlo, ¿me entiendes? Quiero estar por encima de los 5,000. Ingresos extras, sí, eso, no bajo así 5,000, ¿no? Mira, el mes pasado hice un balance, el mes pasado entregué 75 placas, la más barata costó 300 reales. Y la más aquí, y hubo placa que compré hasta por 3.500 para reparación. Estaba haciendo el balance, fueron 40, creo que fueron 48,000 en un mes. Facturé 48,000 en un mes aquí. Ese fue el cálculo que hice allá. Fueron 48,000 de facturación. Reparar placas electrónicas puede que no sea fácil, pero está comprobado que puede ser sencillo. Depende de la forma en que adquieras ese conocimiento. Hay conocimientos de electrónica que son esenciales para reparar placas. Y hay otros que no, que llegan a ser irrelevantes. Y cuando el conocimiento se adquiere alineando la teoría con la práctica, es aún mejor. Mi objetivo aquí es enseñar de verdad, pero enseñar de una forma simplificada, así como ya he enseñado a cientos de hombres aquí en Brasil, enfocándome en lo que realmente necesitas entender para reparar placas. Entonces, antes de decir que es difícil, que no es para ti, mira esta clase hasta el final para tomar esa decisión, si es para ti o no, ¿de acuerdo? ¿Y por qué reparar placas, verdad? Para ganar más dinero. Hoy tengo varios estudios de caso de hombres como yo, como tú, que empezaron desde cero absoluto y hoy están ganando 700, 1,000 por mes con reparaciones. Lo que voy a mostrarte aquí es algo que pocos conocen y que yo asumí como mi misión, crear esta nueva profesión, difundirla en el mercado y capacitar personas para ejercerla con maestría, impactando el mercado de la climatización en sus regiones y en todo el mundo, convirtiéndose en un profesional necesario y valorado, creciendo profesionalmente y alcanzando ingresos capaces de realizar tus sueños y los de tu familia. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es pagar las cuentas con tranquilidad? ¿Es poner a tus hijos en una escuela privada? ¿Es hacer un viaje en familia, comprar una casa, comprar el coche de tus sueños? Si ganaras $750 más al mes, ¿qué harías? ¿Eso te parece bien? Pero se puede hacer más. Pero quizás ahora te estés preguntando, ¿cómo así, Lauhander? ¿Cómo es posible esto? ¿Se puede ganar $750 incluso como ingreso extra, por ejemplo? Confieso que hace unos 7 años, si alguien se me acercara para decirme algo parecido, dudaría de esa persona y probablemente me estaría haciendo esas mismas preguntas, pero la verdad es que después de haber obtenido ese resultado y después de ver a hombres como yo, como tú, lograr ese resultado, es imposible no creer. Personas como estas aquí. Yo hice esa divulgación
Entonces tenía unas placas que estaban paradas ahí conmigo con problemas, las puse en la mesa de trabajo y empecé a arreglarlas. Solo esta semana, en un solo día, reparé 3 placas. O sea, si hago las cuentas, en un día sí cobro, daba más de 1,000 reales. Solo en un día, solo. Yo estaba viendo eso y dije, me voy a dedicar más a la mesa de trabajo aquí. Voy a dejar un poco ese trabajo de la calle, porque si uno se prepara aquí, la cuestión es bastante lucrativa. Ves que en un día reparé 3 placas. Veo gente en el grupo, los tipos publicando. Hay quienes reparan 5, 10 placas en un día, por más simple que sea. Una convencional de 100 reales. Si cobras 100, 120 reales por una placa convencional, si reparas 10 placas ya son 1,000 reales en un día. Como hice yo el domingo pasado, reparé 3. Una fue 400, 2, 350. ¿Cuánto dio eso? 1,100 reales en un día. Imagínate, si te promocionas para tener placas en la mesa de trabajo todos los días, ¿no? Por lo menos 1 o 2 al día. Una reparación de 350 son 700 en el día. ¿Cuánto no sería eso al mes? Hoy en día estoy dejando, creo que ya dejé, como el 50% de los clientes, ya dejé esa área de refrigeración. Tú preguntaste si mi ingreso extra era el principal. Hoy no, todavía no, ¿no? Hoy me da el 50%, está rindiendo más que mi facturación principal. Digamos así, hay meses en los que, digamos, una facturación llega hasta 3,000 reales. Sí, en el futuro yo intento estar 100% solo en placas electrónicas porque ya dejé el 50% de la clientela para poder dedicar el otro 50% a esta área de la electrónica para climatización. Potencié mi ganancia, se triplicó. Hay meses en los que alcanzo 40,000 de facturación porque ahora puedo reparar placas electrónicas. Mira, ya he reparado cosas que no tienen nada que ver con refrigeración, he reparado placas de nevera. Entonces las oportunidades son una locura, pero mi vida cambió de manera absurda. Podría ser primer teniente hoy. Hoy gano más que ellos con la refrigeración, principalmente por la electrónica. Mucho más, gano más que el coronel. Me gustaría poder mostrarte aquí todos los estudios de caso, pero si buscas en mi YouTube verás otros estudios de caso como estos de personas que literalmente tuvieron sus vidas transformadas después de empezar a trabajar con la reparación de placas de aire acondicionado. ¿Cuántos técnicos instaladores hay en tu ciudad? Todos ellos son clientes potenciales de un climatrónico, pero yo no empecé atendiendo a todos aquí en mi ciudad. Empecé con la demanda de solo uno, que es mi padre. Si eres refrigerista, trabajas con aire acondicionado, puedes empezar solo con tu propia demanda, reparando las placas electrónicas de los aires acondicionados de tus clientes cuando el defecto sea en la placa. Si no eres refrigerista, busca a los refrigeristas de tu ciudad para que tercericen contigo. Solo necesitas un cliente para empezar. En 2016, yo estudiaba ingeniería mecatrónica en la universidad. Ya estaba más o menos en mi 6º semestre. Era becario en el laboratorio de la universidad y daba clases de electrónica en escuelas técnicas. Mi rutina era bastante agitada, estudiaba y trabajaba y en esa época ganaba alrededor de 1,000 reales al mes, unos $200, lo que para mí en ese momento era mucho dinero. Era soltero y vivía con mis padres, así que esa cantidad era ostentación para mí. En medio de todo eso, mi padre, que es técnico instalador de aire acondicionado y estaba pasando por algunos problemas con los profesionales de mantenimiento electrónico a quienes llevaba las placas de sus clientes, tuvo la idea de pedirme que reparara una placa de uno de sus clientes. Él pensaba que porque yo daba clases de electrónica yo sabía reparar. La primera vez le dije que no, ya que pasaba el día en la universidad y daba clases por la noche. No tenía tiempo ni herramientas y mucho menos la práctica para eso. Nunca había reparado una placa electrónica en mi vida y era consciente de que la teoría y la práctica de la electrónica son cosas diferentes, aunque complementarias. Y por eso incluso pensaba que no iba a poder arreglarlo, pero él siguió insistiendo, porque ya estaba cansado de las situaciones que vivía con esos profesionales. Malos tratos, demoras en la entrega por la alta demanda y la no resolución de los defectos. No siempre lograban hacer la reparación, probablemente porque están especializados en un solo modelo y solo atienden esa demanda específica. Y entonces llegó un día en que, con todo el miedo del mundo, acepté ese desafío. No tenía nada, no tenía ninguna herramienta, pero pedí prestado en el laboratorio donde era becario un multímetro y un soldador para analizar la placa de un cliente de mi padre. Pasé unos 5 días analizando, sabía probar poquísimos componentes. Recuerdo que miraba la placa y me asustaba la cantidad de componentes que tenía, pero después de días analizándola, encontré un componente visiblemente quemado y decidí reemplazarlo. Y para mi sorpresa, la placa volvió a funcionar.
Fue la primera vez que tuve la experiencia de ganar dinero solo reparando un equipo. Hoy veo que fue pura suerte de principiante haber conseguido resolver aquel defecto, pero nunca voy a olvidar la sensación que tuve al reparar ese equipo. La sensación que sentí cuando vi la placa funcionando fue la misma que la de un médico que acaba de operar a un paciente en estado terminal y salvó la vida de ese paciente. A partir de entonces, algo cambió en mi cabeza. Me di cuenta de que podía reparar placas electrónicas de aire acondicionado. Tenía el conocimiento teórico suficiente y encontraría la manera de adquirir el conocimiento práctico. Y ahí comenzó mi saga. Sabía que en la universidad no iba a aprender mantenimiento. Ya estaba allí y no había ninguna materia que me fuera a enseñar eso. En los cursos técnicos, mucho menos. Yo era profesor en una escuela técnica y sabía lo que se enseñaba sobre electrónica. No había nada de mantenimiento, mucho menos enfocado en climatización. En internet casi nada tampoco. Fue entonces cuando en una de mis clases en la escuela técnica donde daba clases, había un alumno que trabajaba con el mantenimiento de módulos de inyección electrónica. Cuando descubrí eso, en casi todas las clases que tenía con su grupo, aprovechaba para preguntar, resolver mis dudas y aprender sobre el día a día del mantenimiento electrónico. Entre conversaciones y resolviendo dudas, él me ofreció una especie de pasantía voluntaria y me dijo que podía ir a su empresa ya la semana siguiente para practicar esa teoría que yo ya sabía y aprender la práctica que me faltaba. Fueron 7 meses de pasantía allí en su laboratorio. Allí aprendí a utilizar correctamente las herramientas de manipulación, aprendí técnicas de soldadura, aprendí a hacer el cambio de componentes DIP y SMD. Allí fue mi primera escuela de mantenimiento electrónico. Me fui de allí cuando surgió una oportunidad de pasantía remunerada en una empresa de mantenimiento electrónico industrial. En esa empresa fui pasante durante 6 meses. Poco después fui contratado de manera fija. Fue allí donde logré darme cuenta de que la electrónica es una sola, porque esa electrónica que yo había aprendido servía para todo tipo de equipo y eso me hizo, literalmente, perderle el miedo a las placas. Allí reparaba todo tipo de equipo industrial, desde máquinas de pequeño porte hasta máquinas de mayor potencia. Paralelamente a eso, mi padre empezó a decirles a sus colegas instaladores que era yo quien arreglaba las placas de sus clientes. Y algunos de esos tipos también empezaron a buscarme. Y más o menos durante un año estuve trabajando de 8 a 17 horas en la empresa de mantenimiento electrónico industrial y de 18 a 22 en Lautec, mi empresa de mantenimiento electrónico de aire acondicionado que en esa época funcionaba en un cuarto allá en el apartamento donde vive mi abuela. No sé si te diste cuenta, pero eran unas 12 horas al día en el banco de trabajo. Finalmente había logrado convertirme en un profesional del mantenimiento electrónico. Resulta que la demanda en Lautech fue aumentando. Tenía que encontrar una manera de cumplir con los servicios en un tiempo razonable. Al fin y al cabo, Lautech era una empresa de un solo hombre. Tenía que hacer todo, recibir el equipo, hacer el presupuesto, reparar y entregar al cliente. Si no desarrollaba mis propios métodos de análisis, no iba a poder con la carga de trabajo. Fue en ese periodo cuando desarrollé el método de 3 pasos para el análisis de placas electrónicas, el método OET, que te voy a enseñar todavía en esta clase. Fue este método el que me permitió ser más ágil en los servicios de Lautech, ya que solo trabajaba por la noche. En ese periodo reparaba en promedio 3 placas por semana, cada reparación costando entre 30 y 50 dólares. Estaba facturando en promedio 100 dólares por semana, lo que equivale a 400 dólares al mes solo con mis servicios de Lautech trabajando en el turno de la noche. En esa época eso era más que mi salario. A principios de 2019 empecé a enseñar a otras personas en Brasil lo que yo había aprendido. Personas que, al igual que yo en 2016, querían aprender sobre mantenimiento electrónico para climatización, pero no tenían dónde estudiar, ya que esta demanda existe en todo el mundo y hay poquísimos profesionales calificados trabajando en esta área. De cierta forma, era mi yo profesor queriendo volver a dar clases, ya que yo había salido del aula. Con el tiempo, algunas de estas personas empezaron a contarme que estaban aplicando lo que yo enseñaba y obteniendo sus primeros resultados. Personas como yo, como tú, que aprendieron y ahora están facturando 400, 500, 750, 1000 dólares al mes e incluso más, pagando sus cuentas tranquilamente y experimentando una libertad financiera jamás imaginada. Todo este movimiento fue tomando una proporción enorme.
Tanto es así que hoy tengo más de 1000 estudios de caso que son los climatrónicos que han aprendido, aplicado y validado mi método en la práctica. Y eso solo aquí en Brasil. Porque ahora mi propósito es llevar este conocimiento y difundir esta profesión en todo el mundo. Volviendo al outage, hoy tengo a otros 3 climatrónicos trabajando en el taller junto conmigo, porque la demanda es muy alta y aún así no logramos atender toda la demanda de nuestra ciudad. Ni nosotros del outage ni los climatrónicos que ya he formado. ¿Y sabes por qué creo que esta demanda siempre será alta? Porque mientras haya calor, las personas van a usar aire acondicionado para buscar el confort térmico en sus ambientes. Antiguamente era algo de ricos, del turismo y de puntos comerciales. Hoy en día el privilegio de tener aire acondicionado se ha popularizado y una buena cantidad de personas ya usa el aire acondicionado en sus hogares. Y como todo equipo electrónico, el aire acondicionado puede presentar fallas en la placa. No solo puede, sino que de hecho las presentan. Y la reparación es muy ventajosa para el cliente final, ya que la máquina vuelve a funcionar al 100%, se ofrece garantía del servicio, resulta más barato que comprar una máquina nueva o incluso una placa nueva. Y para el técnico en refrigeración, que resuelve el problema del cliente de forma más rápida y gana un adicional por el servicio de reparación. Reparar una placa es una profesión dinámica. Cada placa viene con un defecto diferente, con una reparación diferente, y es genial la sensación de arreglarla. La sensación de haber hecho que la placa vuelva a funcionar, de haber cumplido, de haber resuelto el problema del cliente, es hacer lo que nadie más o casi nadie en tu ciudad hace. Es no tener que lidiar con competencia ni con peleas de precios y ser un profesional sumamente necesario en el sector. Y para hacer estas reparaciones con seguridad y agilidad, vas a necesitar el método OETI que te voy a enseñar ahora. Entonces lo siguiente, ahora vamos a analizar una placa real, un defecto real en una placa, en este caso de un aire acondicionado de la marca Fujitsu. Método OET, oír, examinar, tratar. Oír, examinar, tratar. OET, el método de 3 pasos. 3 pasos que vas a aplicar siempre que te enfrentes a un defecto en la máquina. Te lo voy a explicar de manera muy simple y objetiva aquí contigo, ¿de acuerdo? Así que podemos ir directamente al defecto aquí y aplicarlo a una placa con el defecto real. OET, escuchar, examinar, tratar. O prueba. Vamos paso a paso. Primer paso, escuchar. ¿Qué escuché, no? Escuché la máquina. ¿A qué te refieres con no? Escuché la máquina. La máquina da el código de error o tiene un comportamiento incorrecto. En este caso, esta máquina es una Fujitsu, la placa del condensador y la placa del evaporador. ¿Qué es evaporador, condensador? Es la parte interna y la parte externa de la máquina. Solo tengo las placas y el cliente informó que hubo un error de comunicación en la placa del evaporador. Hubo un error de comunicación en la placa del evaporador. Entonces el cliente lo informó. Ya escuché al cliente. Puedo hacerlo si estoy junto a la máquina. Voy a ver el código de error de la máquina. También voy a escuchar a la máquina. Voy a revisar la máquina. Escuché lo que ella tiene para decirme. Entonces, escuchar el código de error de la máquina. Escuché al cliente, error de comunicación. Escuché a la máquina. ¿Cómo es que no escuché a la máquina? Es la máquina la que da un código de error. La máquina da un código de error. La máquina quiere decir lo que está sintiendo. Ahora bien, pero yo no entiendo el código de error. Puedes consultar el manual del equipo y en el manual debe decir allí qué significa cada código de error. Error P0, error es un LED que parpadeó 2 veces, dio tal error. Vas a ver qué significa el error que aparece en el display del evaporador generalmente. En la mayoría de las máquinas, el error aparecerá en el display del evaporador. En algunas marcas tienes que presionar en el control remoto para ver el código de error. Pero en la gran mayoría, el error aparecerá en el display. Entonces, si miro el display, veré el código de error. En el caso de mi máquina, es un error de comunicación. Tengo un error de comunicación. ¿Qué hago? Voy a la máquina y voy a verificar. Voy a verificar qué puede causar un error de comunicación. Un cable PP. El cable de interconexión puede estar dañado. Eso puede causar un error de comunicación. La fuente de la condensadora, si la placa de la condensadora no está encendiendo, si no enciende, puede causar un error de comunicación. Otra cosa que tengo que analizar, ¿cierto? La fuente está bien, el cable está bien. Voy a verificar el circuito de comunicación. Solo entonces voy a verificar el circuito de comunicación. Observa que, de acuerdo con lo que escucho, ya voy creando hipótesis en mi cabeza sobre la solución de este problema o las posibles causas de este problema.
y entonces el banco de pruebas es levantar hipótesis y comprobarlas, obviamente cuando escucho el código de error ya voy más directo al defecto. Es diferente si llego y te digo así, mira, oye amigo, esta placa está defectuosa, solo eso. ¿Qué defecto? No, eso es todo lo que sé sobre ella. Está defectuoso de lo que te dije así. Ay, este componente está defectuoso en esta placa. Esta placa está defectuosa, el defecto está en este componente. Es mucho más fácil para usted repararlo. ¿Por qué? Porque te dije dónde me duele. Dime qué componente. Es diferente decir cuál es la placa. Vas a tener que ir para que yo repare el componente defectuoso o el uso. Pero cuando escuchas el código de error, ya puedes crear teorías lógicas de análisis que te llevarán al circuito defectuoso o al uso. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Dicho esto, ya escuché el código de esta máquina. Voy a examinarla. Examinar es eso. La puse aquí en mi banco de trabajo. Mira, tuve que subirme a la mesa de trabajo para encenderla. Algo sencillo. Un cable de alimentación. Fase y neutro. Aquí, mira, fase y neutro. Este cable va a mi toma de corriente aquí, mira. Mi toma de corriente lo conecto aquí en mi toma, ¿vale? Aquí, mira, se va a dividir para la condensadora y para la evaporadora. Para el evaporador también llega la alimentación. En la evaporadora tuve que poner el ventilador, que es un motor BLDC. Mañana no tengo ese motor. Vas a tener que sacarlo del cliente, ¿vale? Aquí lo tengo para pruebas, pero cuando no lo tenía, lo sacaba del cliente. Entonces puse el motor, el cliente ya me lo envió con el display. Así que tengo el display, la placa del evaporador y los sensores. Aquí están los sensores, mira, el cliente ya me los envió con sensores, ¿vale? Tengo los sensores de ella aquí. El cliente fue quien los envió con sensores. Conecté el ventilador, si no los tuviera, los sacaría del cliente. Como los tengo, no necesito sacarlos del cliente. En la condensadora, lo mismo. Conecté los sensores, ¿de acuerdo? Aquí son 3 sensores, 2 conectores. Conecté el motor ventilador de la condensadora porque también es un motor BLDC. Aquí está, mira, conectado. Así que aquí está. Y conecté el reactor. Si en algún momento no tengo nada de eso para conectar la placa, entonces no voy a entrar en ese mercado. Amigo mío, vas a tener que sacar eso de la máquina de tu cliente. Tú eres quien saca todo de la máquina del cliente. Cuando yo no tenía que ir a la máquina del cliente. O en poco tiempo logras comprar una máquina con defecto y sacar todas las piezas de la máquina. O sacarlas del cliente. Pedirlas al cliente. Yo siempre las sacaba del cliente cuando no tenía. Reactor, motor BLDC, sensores en la condensadora. Todavía no conecté el compresor porque quiero chequear la comunicación, error de comunicación. No necesito el compresor para chequear el error de comunicación. Entonces vamos aquí, vamos a analizar, voy a energizar aquí la placa. Voy a energizarla por primera vez. Es la primera vez que la voy a energizar aquí. Y vamos a ver aquí qué puede estar pasando. Vamos a ver qué puede estar pasando. Listo, aquí está el display del evaporador, la condensadora. Voy a energizar a través de la lámpara en serie para proteger. Y vamos a ver si va a encender. Si va a mostrar error de comunicación aquí en el display, que es el evaporador. Opa. ¿Lo viste ahí? ¿Se pudo ver en el video que explotaron algunas cosas? ¿Se pudo ver qué fue lo que explotó ahí? Estoy viendo aquí dónde fue que explotó. Se pudo ver, ¿verdad? Espero que sí se haya visto. Vamos allá. Te voy a mostrar dónde fue que explotó aquí. En el momento en que energicé, ya está hasta carbonizado ahí. Voy a hacer un zoom aquí en el circuito. Mira aquí, justo así. ¿Ves aquí? Quemado y completamente carbonizado, explotó aquí el conmutador principal. Aquí está este importante componente electrónico aquí, justo en este lugar. Está explotado. Y bueno, vamos allá. Error de comunicación. Ya, metodología. Escuché el error. Fui a examinar, energizar para confirmar el error y llegar al circuito defectuoso. Al examinar a simple vista aquí, ya vimos que explotó una parte del circuito. Voy a buscar y voy a ver que este circuito, este pequeño aquí, es el conmutador de la fuente conmutada. Este tipo va a conmutar el transformador de aquel para generar los niveles de tensión. Si este tipo se quemó, está carbonizado, está dañado, tiene un problema, la placa no enciende y va a dar un error de comunicación. Si este tipo no energiza, aquí no se genera tensión. Este tipo no enciende, que es el cerebro de la placa. No enciende y no va a comunicarse a través del cable de comunicación, que es el cable rojo, porque está apagado y desconectado.
Por lo tanto, el evaporador va a dar un error de comunicación, así que tiene sentido este defecto. El defecto es bien visible. Ah, hermano, todos los defectos son así. No siempre, pero muchas veces sí, ¿vale? Muchas veces sí lo son. Y Fujitsu, por ejemplo, y esto es algo que quiero mencionar de entrada, existe algo llamado repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Este mismo defecto aparece varias veces en Fujitsu. Entonces, este componente se quema bastante. Así que, después de que aprendiste esta lección aquí, vamos a ver si es solo este componente el que tiene el defecto, ¿verdad? Este componente que falla mucho en Fujitsu, verás que hoy vas a aprender que este componente que falla mucho, lo estás aprendiendo ahora, pero realmente presenta mucho este defecto. Así que seguramente te encontrarás con Fujitsu, con el, no sé, el conmutador de la fuente conmutada, ¿vale? Entonces examiné, verifiqué cuál es el circuito defectuoso. Llegué al circuito de la fuente, más precisamente al componente defectuoso. Voy a probar los componentes, no hace falta ni probarlos. Está visualmente carbonizado. Entonces el interruptor, el 2, está carbonizado. ¿Y ahora qué hago? Ya encontré el error, ya examiné la placa. Si no se hubiera quemado ayer, ¿qué haría? Verificar a nivel de detección, restringiría el defecto, verificaría la fuente. Si la fuente estuviera encendiendo, solo para darte más repertorio. Como dije, un error de comunicación puede ser el cable de comunicación, pero ya eliminé esa posibilidad. ¿Cuáles son mis cables? Entonces, ¿qué puede ser? La fuente es el caso, pero si la fuente hubiera fallado ayer, si estuviera generando algún tipo de extensión, yo verificaría a este tipo aquí, este pequeño aquí, este negrito aquí. Este tipo aquí es el híbrido de la comunicación. Está tanto en el condensador como en el evaporador. Está en ambos. Entonces está en el condensador y en el evaporador. Yo revisaría esta plaquita aquí. Y la amigüita de extensión de ella estaba oscilando la señal de comunicación. Como ni siquiera hay fuente, entonces ya encontré el defecto de la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos, ya vi, ya examiné. Ahora voy a tratar o probar los componentes defectuosos o cambiar los componentes defectuosos. Entonces el Climatronic va encima del componente, así que solo voy a cambiar el conmutador. Para cambiar el conmutador voy a necesitar el soldador, el desoldador y la soldadura. Son estos tres elementos los que voy a utilizar para cambiar el conmutador, ¿de acuerdo? Voy a desconectar aquí. Voy a ver si todavía está energizada aquí. ¿Cómo veo eso? Tomo mi multímetro aquí y voy a medir aquí en el IPM. Tiene 0,88 de voltaje. Entonces ya está descargada, la fuente ya se descargó. Ahora voy a girar la placa, está apagada y voy a quitar el conmutador aquí. Voy a quitarlo aquí y vamos allá. Con el soldador voy a acercar la punta del soldador y voy a usar el desoldador para quitar la soldadura. Acercaré la soldadura aquí, déjenme acercar más para que puedan ver. Acercaré aquí, vengo con el desoldador y quito esa soldadura. El terminal se rompió. El terminal que estaba estallando se rompió. Déjame ver si ya se han ablandado todos. Lo saqué aquí, la parte rota del pin, el pin roto, la parte carbonizada, lo que estaba estallando. De hecho, ¿qué componente es este? ¿Qué creo yo? Mira, el top 243PN. Este componente en el mercado lo encuentras por 12 reales, 20 reales, 30 reales. Necesitamos comprarlo bastante barato, sabiendo cómo conseguir este componente a buen precio. Un precio muy por debajo del mercado. Eso hablando en reales, pero en dólares va a ser aún más barato. 4 dólares. Aquí está la parte carbonizada. Este lo voy a limpiar con una herramienta de alcohol isopropílico. Voy a acercar aquí. Otra herramienta, un cepillito para la limpieza. Voy a limpiar aquí porque esta parte es solo limpieza. Vas a ver que al limpiar cuidadosamente no va a quedar absolutamente ningún rastro de carbonización, te lo aseguro. Todo bien. Voy a hacer lo siguiente, como explotó, voy a revisar la bobina del transformador, a ver si también se dañó. Voy a poner aquí el multímetro, voy a alejar un poco el zoom para que puedas ver. Voy a medir si la bobina está bien, voy a medir la resistencia y voy a tomar la bobina del transformador.
marca 2 ohmios, así que la bobina está bien. ¿Será que se abrió? Como explotó, a veces la bobina puede abrirse. Entonces la bobina está bien y ahora te voy a explicar algo. El defecto está muy claro. El defecto está muy claro. Te puedes preguntar, no tengo compresor para probar, pero si viste este defecto tan claro, lo corregiste y ahora vuelve a encender para que arranque y encienda las fuentes, voy a considerar que esta placa está bien. Está reparada y la liberaría. Así fue como lo hice al principio porque no tenía presión para probar. Defectos muy claros como este los resolví de esa manera. Bien, y aquí voy a cambiar el cargador. Ya lo tomé de mi stock, ya lo tengo aquí, misma especificación. Voy a hacer un zoom mayor aquí, top 243 PN, misma especificación. Ya limpié la placa, quité la carbonización del componente anterior. Voy a ponerlo aquí de nuevo. Voy a poner este en lugar del otro. Voy a colocarla aquí con cuidado, la posiciono de forma precisa para que encaje perfectamente. Una vez que ha encajado, la sostengo firmemente con una mano para asegurar que no se caiga o se mueva de su lugar. Luego, con la otra mano, voy a girar la placa lentamente y con determinación. Es crucial que la sostenga con firmeza durante todo el proceso porque voy a girar la placa para completar la acción. Giré cuidadosamente aquí la placa para seguir sosteniéndolo firmemente, luego vengo con mi cautín y ya le doy una soldadura precisa a algunos pines importantes aquí y así ya va a quedar completamente fijo y seguro. Fijé. Ahora vengo con un poco de soldadura de estaño y voy soldando cuidadosamente pin por pin, asegurándome de no dejar ningún cortocircuito entre los pines adyacentes. Solo los 7 pines específicos del componente electrónico. Listo. Ya he soldado todos los pines necesarios, ¿no? Y ahora voy a dar una pequeña y minuciosa limpieza de nuevo aquí en esta área, para quitar un poco los residuos y limpiar un poco la soldadura recién aplicada. Listo, pines resoldados, limpieza hecha. Ahora vamos a la prueba. Siempre limpia tu banco de trabajo para asegurarte de que no quede soldadura olvidada debajo. Haz una pequeña limpieza aquí en la mesa para no tener un cortocircuito debajo de la placa. Voy a reconectar el reactor que había desconectado. Vamos a energizar la placa y verificar aquí el LED, los pines del display aquí abajo en el video. Voy a energizar la placa nuevamente, ya no explotó, ya escuché el relé activarse, es una señal de que la placa procesó, ya escuché el clic y el LED está encendido, entonces ya volvió a funcionar, el defecto estaba claro, con el cambio de un componente que me cuesta 6 reales, pero puedes encontrarlo por 30, 15 reales, 6 reales es muy poco, de 1 a 5 dólares, un componente de estos. El ventilador de la evaporadora ya funcionó, ya está funcionando aquí. Ahora va a intentar arrancar el ventilador de la condensadora. Todavía no arrancó, pero va a tender a hacerlo porque está sin un compresor. De nuevo, si no tienes un compresor para probar, hiciste esto aquí, yo al principio, si no tuviera compresor aquí, ya liberaría la placa porque el defecto estaba claro, era bien visible, explotó delante de mí, cambié un componente defectuoso. Así es como trabaja el técnico de climatización. Cambia un componente de la placa, ahorras y eres más rápido. Mira el tiempo que tardé en reparar esto aquí, súper rápido. Entonces, porque encontré el defecto, cambié el componente y la máquina volvió a funcionar. Pruebo, ya encendió. ¿Cómo sé que encendió allá? Puedo ver con mi multímetro aquí. Aquí mi multímetro está en la escala de tensión de C y voy a medir la tensión aquí en los pines del sensor 1 voltio. Puedo medir aquí, elijo un capacitor aquí. Déjame tomar un capacitor cercano. Aquí 3.4 voltios, este capacitor aquí. Puedo quitar un sensor. Un consejo muy simple para que midas tensión. Quita el sensor y mide los pines del sensor. 5 voltios, ¿ves? 5 voltios, se puede ver en la esquina. 4.99 voltios. Nota que el LED también parpadeó. El LED parpadeó para evidenciar que el microcontrolador de Fujitsu vio que estaba sin el sensor. El botón del sensor, el ventilador encendió. El botón del sensor del ventilador arrancó. No arrancó con el compresor porque está sin el compresor conectado. No está conectado con el compresor. Entonces no arrancó con el compresor por eso. Pero ya arrancó el ventilador. Entonces la evidencia de que la máquina está funcionando, está haciendo que el sistema funcione, la plaquita funcionando, máquina reparada. Lo último aquí es poner el compresor. Vamos a poner el compresor. Vamos a encender aquí
Ahora ya puse el compresor, vamos a ver con el compresor está aquí al lado, voy a quitar mi multímetro, no vas a poder ver la mesa de trabajo, solo voy a forzar el arranque del compresor, voy a sostener aquí, el compresor está al lado, si mantengo presionado el botón de encendido, va a forzar el arranque del compresor, sonó el bip, va a forzar el arranque del compresor, encendió el ventilador y fuerza el arranque del compresor, arranca más rápido, entonces el compresor está aquí al lado, conecté el buivo, esto no va a arrancar, tardó un poco, es normal, ya arrancó el ventilador, opa, arrancó el ventilador allí, el compresor, escucha el ruidito de la alegría, mira qué alegría, ese es el ruidito maravilloso, ese es el ruidito que debes esperar, ¿me entiendes? Voy a apagar aquí, arrancó el compresor, arrancó el ventilador, arrancó la evaporadora, voy a apagar porque el disipador aquí, el IPM está siempre con disipador, entonces se calienta muy rápido y puede dañar el IPM, nunca dejes el compresor arrancando mucho tiempo sin el disipador, si quieres dejarlo más tiempo puedes poner un disipador aquí en la placa para que funcione más tiempo, pero no necesitas dejarlo mucho tiempo funcionando, ya funcionó antes cuando llegó a mi mesa, viste, encendí, explotó el componente, fui directo al componente, cambié el componente, ahora la probé, todas las funciones, dejó de explotar, máquina reparada, lista para el cliente, escuché, examiné, traté, vi el error de comunicación, examiné, verifiqué el circuito de la fuente que estaba muerto, un componente explotando y lo traté. Cambié el componente. Así es como nosotros, los climatrónicos, reparamos placas electrónicas en escala, en cantidad. Así es como ganamos dinero con la reparación de placas, porque reparamos placas en cantidad, reparamos en volumen y reparamos defectos precisos justo en el componente del efecto oro. Espero que te haya quedado claro. Este es el método OET, el método de 3 pasos, simple y rápido, para que repares placas electrónicas de aire acondicionado. La plaquita quedó funcionando al 100%, amigo mío, repara defectos. ¿Viste cómo no es tan complicado así? Y la lógica es la misma para todas las placas inverter, de todas las marcas y modelos, e incluso para placas de otros segmentos también. Para convertirse en un climatrónico, es decir, el mejor profesional del mantenimiento electrónico, es necesario construir el conocimiento desde lo básico hasta llegar a las reparaciones. Como este conocimiento que ustedes están aprendiendo, una parte aquí en este mini curso de hoy, el mercado de reparación de placas en el segmento de climatización transformó mi vida y también la vida de mis alumnos, que hoy ya son más de 1500. Personas que empezaron desde cero absoluto, que no sabían absolutamente nada sobre electrónica ni sobre aire acondicionado. Técnicos e ingenieros que ya tenían la base de electrónica, pero que necesitaban este contenido para iniciar su carrera. Personas autodidactas que hacían reparaciones a ciegas, siguiendo consejos, pero que necesitaban evolucionar en sus carreras y convertirse, de hecho, en profesionales. Técnicos en refrigeración que ya tenían conocimiento de la parte mecánica del aire acondicionado, pero que querían ofrecer a sus clientes la reparación de placas. ¿Y por qué todas estas personas se interesan en este aprendizaje? Porque estas personas entendieron que este conocimiento no es cualquier conocimiento, que no es pasajero, no es una moda del mercado. Entendieron que esta es una oportunidad definitiva de seguir una carrera profesional que realmente vale la pena. Vale la pena financieramente porque puedes facturar entre $752,000 al mes con un margen de ganancia altísimo. Con ese dinero todavía se pueden hacer algunas cosas en el mes, ¿verdad? Un detalle, este es un servicio que se puede hacer como un ingreso extra o incluso migrar completamente de profesión. Vale la pena físicamente porque trabajas sin cargar peso, en la comodidad de tu casa, en tu propio laboratorio. Lo máximo que vas a necesitar es levantarte para estirar el cuerpo. Vale la pena profesionalmente porque haces alianzas con los técnicos de refrigeración de tu región para resolver ese problema que tienen. Con eso te vuelves reconocido, además de la satisfacción que sientes cuando logras que la placa vuelva a funcionar. No hay dinero que pague esa sensación. Empiezas a prosperar. Eso te convierte en una persona diferente en tu familia, en tu región. Eso es sensacional. Yo como profesor me siento muy feliz con los resultados de mis alumnos. Cada historia, cada cambio de vida es inexplicable. Si buscabas una solución, una oportunidad de cambio, aquí la tienes, reparación de placas. Y ahora me gustaría contarles sobre esta oportunidad para aquellos que quieran dar los siguientes pasos. Mucha gente me ha estado preguntando sobre mi curso cerrado. Hay gente que quiere ser climatrónica y esa es la oportunidad de la que voy a hablar ahora. Pero primero mira este video.
No sabía nada de electrónica, ¿verdad? Tenía un conocimiento básico de electricidad y entonces empecé a reparar placas inverter. Puedo cobrar en promedio un tercio hasta un 50% del valor de una placa nueva por repararla, depende del defecto. Hoy en día trabajo con reparación, además de placas de aire inverter, también trabajo con inversores de frecuencia de aire industrial y soft starters, pero eso ya es un extra, ¿no? Hoy en día puedo ganar mucho más que el salario mínimo en un mes trabajando en mis horas libres, entonces hubo un cambio significativo. Durante este periodo, trabajando en climatización, trabajando con aire acondicionado, empezaron a aparecer los aires acondicionados inverter, así que sentí la necesidad, sentí que tenía que conocer esa tecnología, esa nueva tecnología. Hoy trabajo reparando placas, 5 placas por semana, porque estoy empezando. 5 placas por semana son aproximadamente 1.250 reales, porque el valor de la reparación de una placa aquí es de 250 reales, como mínimo. Así que 1.250 reales en una semana, en un mes, puedes ver que realmente vale la pena. Hazlo tú también. Si tienes ese deseo, esas ganas de aprender a reparar placas de aire acondicionado, inverter, ese es el camino. ¿Cuánto lograste hacer al mes generalmente en promedio? Sí, en el pasado facturé un poco más de $2,000. Una facturación baja sería unos 2.500 al mes. En un mes, en un buen mes, unos 5.000. En una sola tarde conseguí ganar más o menos más de 20,000 reales y la ganancia gratis al final del mes es suficiente para ganar más o menos entre 65 y 70,000 reales. Cuando compré, ¿te acuerdas cuando compré para unirme al gimnasio allí, al grupo? Bueno, cuando entré allí busqué para ver cómo estaban las cosas, lo importante que es. Luego hay gente que dice, no voy a gastar mi dinero, no lo voy a comprar, no. Mira lo importante que fue. En cuanto entré por primera vez allí, ya tomé una clase tuya sobre la LG 18000, que es el regulador de 4 pines, que solo libera la tensión si es allí. Tenía una máquina, ya había hecho el presupuesto, 500 reales. En ese momento pausé el video, fui y cambié el regulador y la máquina volvió a funcionar al 100%. Es algo que uno piensa que no es importante, pero sí lo es. Obtienes el conocimiento al instante, no tienes que ir aprendiendo poco a poco. Cuando entras, tomas un video, te da la dirección, te muestra exactamente a dónde ir en el momento del fallo. Nunca más me olvidé de eso. Voy directo al grano. Excelente. Me alegra saberlo, amigo. Y podría quedarme callado en mi rincón haciendo mis reparaciones, pero estos resultados son más fuertes que yo. Hace algunos meses empezaron a aparecer personas de otros países interesadas en este conocimiento. Personas de Chile, México, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Angola, España. Y entonces pensé, ¿por qué no? Es por eso que hoy estoy aquí, presentándote esta oportunidad en el mercado de la climatización. En pocos meses quiero estar contando tu historia, cómo implementaste este servicio en tu región y prosperaste, y cómo eso impactó en tu vida y en la de tu familia. En estos últimos días, muchos me han preguntado sobre mi curso cerrado, la formación climatrónica. Incluso ya había algunos queriendo inscribirse, y es este curso el que forma climatrónicos. Empecé a llamar cariñosamente a mis alumnos con ese nombre, que no es más que la unión de climatización con electrónica y que hoy se ha convertido en nuestra profesión. El curso es completamente online, es decir, puedes verlo desde donde quieras, a la hora que quieras y cuantas veces quieras. Quien hace tu tiempo eres tú. Cuando tomé la decisión de crear un curso para enseñar mantenimiento electrónico de aire acondicionado a otras personas, una de las cosas que tenía en mente era, necesito hacer un curso de tal manera que mis alumnos realmente aprendan a reparar placas electrónicas de una forma simple y eficiente. Quiero transmitir un conocimiento profundo de tal manera que el alumno sea capaz de caminar por sí mismo, es decir, que se vuelva independiente de mí para realizar las reparaciones de sus clientes. Necesito ser para mis alumnos el profesor que busqué durante 5 años y no encontré. Estoy haciendo el curso de la Wander que encontré después de investigar bastante. Ya ha cambiado muchas cosas, he aprendido mucho sobre electrónica, o sea, piezas, componentes que nunca hubiera imaginado. No solo la reparación de placas electrónicas para aire acondicionado. Una vez que aprendes electrónica, puedes, reparar cualquier otra cosa. Me pareció genial. Él tiene una buena didáctica, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica, así que no hay nada más que decir. Muy bueno, no hay manera de equivocarse, así que ahí les dejo el consejo. Y fue así como empecé a pensar en todo el contenido necesario para que mi alumno esté totalmente capacitado para el mercado del mantenimiento electrónico dentro del segmento de climatización. El curso está estructurado desde lo básico,
Te voy a dar un ejemplo. Enseño qué es un diodo, cómo funciona, cómo identificarlo en una placa, qué funciones puede desempeñar en un circuito, cómo se comporta en el circuito, cómo medirlo y cuándo descartarlo. Fíjate que el técnico en climatización nunca va a cambiar el diodo sin necesidad, porque sabe cómo probarlo e identificar si está en buen estado o no. Si me hubieras dado una resistencia y me hubieras dicho que era una piedra, yo pues la habría tomado como si fuera una piedra porque no sabía. No sabía lo que era una resistencia, no sabía lo que era un diodo, un condensador, una vía, aunque ya los había visto mucho, ¿sabes? Porque ya llevaba 3 años mirando las placas ahí. Para que te hagas una idea, ¿cuál era mi juego cuando agarraba un aire acondicionado? Vendí la placa universal porque no sabía arreglarla. Ay, yo no toco ese aire, no trabajo con eso. Ahora puedo hacer muchas cosas, prácticamente todo. El curso es completamente en formato de videoclases, siempre alineando la teoría con la práctica. Y quería aclarar una cosa, la formación climatrónico definitivamente no es un curso de trucos. No creas que vas a entrar al curso y yo voy a estar ahí en las clases solo diciéndote que para el defecto X la reparación es Y. Porque como dice el dicho, cada caso es un caso. Puede que coincida que un defecto en una placa tenga la misma causa que el mismo defecto en otra placa, pero puede que no. Y es porque sé esto que doy toda la base para que mi alumno pueda caminar por sí mismo, y ese es uno de los motivos por los que el climatrónico es tan valorado y deseado en el mercado. Porque es raro. Cuando nadie consigue arreglar esa placa, la mandan al climatrónico y él la resuelve. Cuando nadie en la región hace el servicio en inverter, él lo hace. Para el climatrónico no existe eso de método X, marca Y o placa sin arreglo. Él es el tipo de la región que resuelve todo. Yo ya he arreglado cosas que no tienen nada que ver con refrigeración, he arreglado placas de nevera, así que las oportunidades son realmente increíbles. Para convertirse en un profesional del mantenimiento electrónico es necesario construir el conocimiento desde lo básico hasta llegar a las reparaciones. Este conocimiento básico implica saber utilizar las herramientas, técnicas de manipulación y entender los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Si tienes dificultad para soldar, hay clases con varias técnicas y recomendaciones de productos para ayudarte en situaciones específicas, como la soldadura de microcontroladores que además de ser SMD, tienen varios pines pequeños muy juntos entre sí. Todo explicado con detalle. Y por ser un curso online, puedes verlo cuantas veces quieras en el horario que prefieras durante tu periodo de acceso, que es de 3 años. Después comenzamos a estudiar los circuitos de la placa del aire acondicionado, el método OET y la aplicación del método para realizar las reparaciones. Observa que empezamos desde cero. Si no sabes nada, no te preocupes. En el curso está todo lo que necesitas saber. Solo tienes que estudiar y ponerlo en práctica en las placas. El curso Formación Climatrónico es el paso a paso, es la construcción del conocimiento desde cero absoluto. Es aquí donde construyes el conocimiento que va a acabar de una vez por todas con tu ceguera respecto a las placas. Porque después de este curso vas a mirar y vas a entender los circuitos de la placa e identificar sus componentes electrónicos. Además de las clases grabadas, tendremos el grupo de WhatsApp de la clase. Sí, yo personalmente, junto con otro profesor, daremos soporte a todos mis alumnos diariamente en el grupo de la clase. Definitivamente este no es el curso que vas a comprar y después de pagar yo desapareceré del mapa. Al contrario, cuando te conviertes en mi alumno, me comprometo contigo en tu camino para convertirte en un climatrónico. Aquí no estarás solo. Te acompaño en ese grupo durante todo un año. Quizás pienses que necesitas una carrera de ingeniería que te costaría unos buenos 5 años y más de $5,000. Sin contar los gastos, el desplazamiento, la alimentación y el tiempo diario que tienes que dedicar para ir a la escuela. Te mostré con ejemplos durante esta clase cómo mis alumnos obtienen resultados ya en el primer, segundo o tercer mes del curso. Y viste que han llegado a facturar entre $500 y $2,000 al mes o incluso más. Fíjate cómo invertir en conocimiento es la inversión más asimétrica que existe. La persona entra al curso sin ningún conocimiento, aprende y aplica mi método y en pocos meses alcanza niveles de facturación nunca antes logrados. Luego paga el curso y en los meses siguientes es solo ganancia, porque nadie le quita el conocimiento. Esta es una buena oportunidad para iniciar tu camino. No sirve de nada mirar atrás y lamentarse diciendo que deberías haber empezado antes. Así como tampoco sirve de nada dejarlo para después y posponer la posibilidad de transformar tu vida financiera a través de una nueva fuente de ingresos. Mira los últimos meses. ¿Cuántas veces ya te has dicho a ti mismo, solo necesito más tiempo? O, cuando esté listo, empiezo. O cuando tenga dinero, empiezo. ¿Qué fue lo que cambió?
Si no hiciste nada diferente, no vas a obtener resultados diferentes. Todo lo que he conquistado en mi vida fue fruto de mis decisiones y de mi esfuerzo. Fui construyendo ladrillo a ladrillo la vida que tengo hoy y hoy estoy construyendo la que quiero tener mañana. ¿Qué vas a hacer tú para construir tu futuro? Sé que quieres tener una vida próspera. El concepto de placas puede proporcionarte eso. Así que vamos allá. El valor de la inversión para que te inscribas en la formación Climatrónico y en poco tiempo estés ganando dinero con la reparación de placas es de solo $257. Puedes consultar las condiciones para realizar este pago en el enlace que está en la descripción de este video y también fijado en los comentarios. Pero espera, que aún no ha terminado. Para los 5 primeros inscritos de esta promoción, voy a regalar el acceso al entrenamiento Detective Inverter, un curso corto para que tú, técnico en refrigeración, aprendas de una vez por todas a realizar con seguridad y confianza pruebas diarias en máquinas inverter y así dar diagnósticos correctos, identificando si el problema está en la máquina o en la placa. Pruebas de motor, de compresor y de sensor, por ejemplo. Pero sé rápido porque solo los 5 primeros serán premiados con este entrenamiento, ¿de acuerdo? Y déjame reforzarte un detalle importante. Aunque sea un curso online, el número de plazas es limitado, porque como mi equipo y yo acompañamos directamente a cada grupo, si dejo entrar a muchos alumnos en una sola clase, no vamos a poder dar atención a todos. En otras palabras, en cuanto alcanzamos el número máximo de alumnos, cerramos el grupo y finalizamos las inscripciones. Y tengo otra excelente noticia para ti. Si te inscribes en este grupo, no tendrás que invertir $257. Voy a descontar $60 de ese valor y te los daré como descuento. Para ti, que estás más comprometido y que te vas a inscribir en este grupo ahora, solo invertirás $197. Y aún hay más. Yo asumo el riesgo por ti. Te lo voy a explicar. Te doy una garantía de 7 días que funciona de la siguiente manera. Te inscribes, accedes al curso, entras al grupo y accedes a todo normalmente. Pero si dentro de 7 días no te gusta o consideras que este curso no es para ti, solo tienes que contactar a mi equipo y solicitar la cancelación de tu inscripción y recibirás tu reembolso. Es decir, tienes hasta 7 días para acceder y tomar tu decisión. Sé la cantidad y la calidad del contenido que entrego. Sé del compromiso mío y de mi equipo con tu trayectoria. Sé el trabajo que hacemos aquí para ofrecer el nivel de soporte que brindamos. Solo no obtienes resultados si no quieres, si no haces al menos tu parte. Lo digo sin miedo y ese resultado no tiene precio. Entonces, si ya tomaste la decisión, tu decisión de convertirte en un climatrónico, el enlace ya está en los comentarios y en la descripción de este video. Solo tienes que hacer clic, ingresar tus datos, realizar el pago e iniciar tu camino. Mi equipo y yo estamos listos para recibirte y ayudarte. Saber reparar placas es casi un superpoder. Te conviertes en el héroe de las máquinas de tu región, no porque sea difícil, sino porque casi nadie sabe hacerlo. Aprender electrónica puede ser sencillo, solo necesitas una orientación. Y eso es exactamente lo que mi equipo y yo hacemos con todos nuestros alumnos. No es fácil, pero puede ser simple. No te culpo por pensar que es difícil, porque la mayoría de las personas piensa así. Pero mi visión es la de alguien que está dentro del mercado, haciendo y viendo a otras personas lograrlo todos los días. Tiene fundamento. Así que eso es todo. A los nuevos climatrónicos sean todos muy bienvenidos. Estoy seguro de que pronto estaré contando tu historia aquí como inspiración para otras personas, así como las que te mostré a lo largo de esta clase. Tienes 3 opciones a partir de ahora. La primera, puedes ignorar todo lo que te dije anteriormente y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. La segunda opción, puedes intentar aprender mantenimiento electrónico por tu cuenta y correr el riesgo de convertirte en un profesional improvisado. Lo más probable es que cometas los mismos errores que yo ya cometí, o incluso otros, o termines tardando el mismo tiempo que yo tardé, 5 años, para desarrollar mis propios métodos. O puedes elegir la tercera opción, que es convertirte en alumno de Profisón Climatrónico, teniendo acceso a todos los contenidos disponibles allí y sin ningún riesgo, ya que te doy 7 días de garantía. Entonces eso es todo. Te espero de este lado, del lado de la formación Climatrónico. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. Este año que pasó pagué una cuota de mi casa, una cuota de 10,000 por año que pago. Si digo que no me aportó valor, estaría mintiendo. Trabajaba solo con lavadoras, refrigeradores, microondas y aire acondicionado. Esas placas ya las reparaba, ¿verdad? En esa época yo ganaba algo entre 3,500 y 5,000 reales, ¿verdad?
Pero empezó a aparecer mucha tecnología inverter, aire acondicionado, refrigerador, lavadora inverter. Hoy en día mis ingresos oscilan entre 5,000 y 9,000 reales. Y quise, podría haber hecho este video, este testimonio, en mi taller que monté. Preferí hacerlo dentro del coche, porque después de muchos años luchando, muchos y muchos años, mi otro coche era del 2002. Logré comprar un coche 0 kilómetros y hoy puedo calcular cuánto voy a ganar al mes y puedo asumir deudas en base a eso. Y una de ellas fue la adquisición de un coche. Para un trabajo en una clínica donde el tipo dijo, oye, pues estás ganando más que el doctor de aquí al lado, entonces dile al doctor que haga lo que yo hago, carajo. Eso es carajo. Eso es. Sí, el doctor no hace lo que yo hago, carajo.